Desde que comenzó la pandemia, el virus del COVID-19 ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la 91.7 cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B en tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Y ya estamos en esta pauta B de viernes 24 de abril y en ausencia de mi compañera de cada mañana, Mirna Schindler, tenemos una pauta B de Toby hoy día. Estamos allá en el estudio porque yo estoy remotamente, pero en el estudio estamos con Gerson del Río, con Iván Núñez y con Andrés Vial. ¿Cómo están, muchachos? Presente, profesor. Presente, profesor. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Ahí cuidado con el distanciamiento, ¿ah? Sí, no, hay una distancia prudente acá. Sí, absolutamente. Muy consciente. Exacto. Iván, Oye, mucho que conversar esta mañana. La semana ha estado pródiga en controversia. Todo el enfrentamiento del ministro Mañalich, haciendo un balance así muy somero con medio mundo, la verdad, con los profesores, hasta con el resto del gobierno por las críticas que hizo al tema de la vuelta a clase. Hay mucho que picar ahí, pero también está la irrupción repentina y muy triste, creo yo, muy desoladora del racismo en algunas expresiones. Esto a propósito del tema de la vivienda multifamiliar precaria de los haitianos en Quilicura, pero ha habido otras muestras de esto en otros lados del país. Y estamos, con la discusión sobre cuándo o no volver a clases, cuándo o no reabrir los malls, pueden o no funcionar las ferias libres, en algunos lados sí, en otros no. Así es que ahí se abre la palabra, pues ¿cómo han visto esto? ¿Cómo se va instalando la nueva normalidad o esta normalidad segura de la que ayer habló Mañalich? Mira, qué bueno que partiste con un collage de temas, porque precisamente yo creo que ese es uno de los problemas, no referido a los temas propiamente tal, sino a la cantidad de mensajes respecto de cada uno, lo que va generando muchas veces un cuadro de confusión y ansiedad en la ciudadanía, creo. Me remito a uno, el último, que tiene que ver con educación, el ministro Raúl Figueroa, diciendo que los niños no constituyen o no son factor de riesgo, sin hacer ninguna otra consideración, punto que reitera después en una conferencia de prensa, lo tuvimos acá en vivo, y cuando veníamos saliendo precisamente de otra controversia refería al retorno a clases con el ministro Mañalich. Entonces, esta superposición, traslape o estos mensajes imbricados, Mauricio Hoffman, yo creo que generan un cuadro que no es... O sea, se habla mucho, se habla demasiado respecto de cada cosa, en vez de tener un discurso más o menos bien acotado. Aparte de las contradicciones, sí. Por ejemplo, no vamos a suspender las clases, se suspenden las clases. No vamos a cerrar los malls, se cierran los malls. Yo creo que no vamos a usar mascarilla, usamos mascarilla. Aparte de eso, yo creo que hay una sobreabundancia de los mensajes, que los mensajes por sí solos, cada uno no madura, no alcanza a madurar cuando viene otra. O sea, tenemos muchos mensajes que al final también van abriendo flancos. Lo vimos con el ministro Mañalich, que ha abierto 500 flancos durante las últimas 72 horas. Lo abrió con el tema de los colegios cuando fue un error. Lo abrió cuando ni hablar con el tema de la prensa, ni hablar el tema... Ha abierto muchos flancos. Ayer lo dijo el ministro Figueroa, tú lo decías, el tema de que los niños no son en este minuto el foco de mayor preocupación en el fondo. Pero ¿qué pasa con ese niño que vive en su casa con un adulto mayor? Que ha sido la tónica y ha crecido mucho la cantidad de viviendas, por ejemplo, en que los niños viven con sus abuelos, viven con adultos mayores. ¿Cómo se vuelve a clases ahí? El otro día cuando vimos a la ministra Daza hablando del famoso cafecito, como que en cada alocución de alguna autoridad del gobierno se van abriendo flancos, se va complicando, y ese mensaje que es al cuidado, al quedarse en casa, al tomar precauciones, como que se va volviendo tan confuso, y uno ve imágenes como ayer, Iván Núñez, en el centro de Antofagasta, en el centro de Viña del Mar, en el centro de las principales comunas, ciudades regionales del país, los centros funcionando como si estuvieran un día normal. Ahora, fíjate que es un mensaje, con esto termino, te paso la palabra brevemente, y se dejan a un lado lo que más favorece al gobierno, que son las mediciones oficiales, las cifras oficiales. Eso es bien llamativo, porque la verdad es que si uno se quedara solo con las cifras y el dato duro, es bien llamativo, porque aquí hay ministerios que podrían exhibir logros importantes, como el Ministerio de Salud, pero que se ha esmerado en desviar la atención hacia aquellos flancos más débiles, que son los comunicacionales. Si el ministro Mañalich se ciñera a las cifras que exhibe hoy día el manejo de la crisis, la verdad es que bien intencionadamente uno tendría que admitir que esta crisis se ha manejado con un relativo éxito.
sobre todo si lo vemos en la cantidad de testeos que se han hecho en el país, la cantidad de contagios. No parece haber ninguna señal que nos indique a nosotros que vamos a tener un pic explosivo. Se habla de las mesetas. Sino que más bien exactamente de una cierta meseta en la cual ya entramos con volúmenes de contagios que van entre los 400 y los 600 por día. Y eso es la primera realidad que uno tendría que decir, pero el gobierno se ha esmerado en desviar la atención hacia sus flancos más débiles. Y aquí viene una tarea que es muy compleja, porque cuando se acuña este concepto de la nueva normalidad y se empieza a discutir, porque todavía no hay fechas, a discutir cómo, cuándo y de qué manera abrir el comercio, cómo, cuándo y de qué manera plantear el retorno a clases, sin umbrales de fecha conocidos, porque ya sabíamos, nosotros lo vimos hace mucho rato, que abril 27 no iba a ocurrir el retorno a clases, no había ninguna posibilidad. Se van a enfrentar con la dificultad natural de que, primero, los alcaldes de gobierno y oposición no van a ser dóciles en esta materia, no lo están siendo y no lo serán. Y también con el resentimiento y la duda razonable y el temor más que razonable de los padres que dicen no vamos a mandar los niños a clases. Porque el ministro Figueroa lo que dice... Diga lo que diga la autoridad. El ministro Figueroa dice los niños no corren mayor riesgo en términos vitales. Ya, eso es cierto. De hecho, efectivamente, salvo muy aislados casos, los niños no son potencialmente población de riesgo. De hecho, los decesos están muy centrados en la población que supera los 60 años, el 88% de los muertos son sobre 60 años. Pero se olvidan ahí de un elemento. Sobre todo en las comunas más pobres de nuestro país, los niños son cuidados por sus abuelos. Claro. Mucho hogar monoparental, entonces la mamá sale a trabajar porque el papá no está en casa, la mamá sale a trabajar y deja a los niños con el abuelito o la abuelita, ¿verdad? Entonces ese niño a lo mejor a él no le va a pasar algo grave con el coronavirus, pero va a ser un vector de contagio muy importante. Entonces, ¿cómo va a lidiar el gobierno con asentar esta nueva normalidad y la idea de que el país no puede seguir parado ad infinitum, porque no podemos tener un país donde no se trabaja, donde no se estudia, donde no se produce, donde no circula nada, donde está todo cerrado? Eso no es sostenible en el tiempo. No lo es nomás. Ya tenemos un endeudamiento, Mauricio, que va en torno a 24.000 millones de dólares, 8% de deuda del Producto Interno Bruto. Entonces, es una situación que no es sostenible y bueno, nosotros tuvimos un off hace algunas horas nada más con autoridades muy importantes de gobierno que nos plantean que un escenario de desempleo en torno al 14% es completamente razonable, 14%, ¿Y eso con una crisis económica... Y eso es relativamente optimista. No, eso es muy razonable. Y con una crisis económica que dicen es la más grave en los en los últimos 90 años. No hay generación viva en nuestro país que haya vivido una crisis de esta, ni siquiera la del 83, con PEM y POJ activo, ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo tú haces aquí un mix adecuado para transmitirle a la población de que no es posible seguir viviendo en un país donde no funciona nada? Porque no hay número, no hay economía que tenga esa espalda, no existe. O sea, usted sale hoy día a la calle, asoma la cabeza y no hay micro en las calles, no hay autos en las calles, no hay aviones en los espacios aéreos, no hay barcos en los mares, no hay empresas funcionando en términos generales. No, los únicos barcos que hay son los petroleros que están dando vueltas a la gira. No saben qué hacer con los barriles. Entonces, ese país no es sostenible en el tiempo. Ahora, ¿cómo tú haces para que la gente entienda que esta nueva normalidad tiene un riesgo aparejado? Porque efectivamente en algún momento hay que volver a trabajar, en algún momento hay que abrir los malls, en algún momento hay que volver a clase y hay que asumir que uno va a vivir con un cierto riesgo. ¿Cómo haces para que esos dos mensajes lleguen, calen en la población y sean de alguna manera aceptados? Sí, esto es lo más difícil que yo creo que le ha tocado. Al final todos los gobiernos están en lo mismo y yo creo que nunca en la historia recordable ha habido un desafío más duro, más difícil de resolver para todos los gobiernos del mundo. Así que en esa estamos. Yo también creo que esas proyecciones que se han compartido en esferas privadas son todavía incluso conservadores. Yo he escuchado proyecciones que también están ahí en la esfera oficial que hablan más bien en términos del temor a que esto llegue a niveles del 20% de cesantía. Y una situación social absolutamente crítica. Y hay temor a eso, porque eso es inevitable de amarrar con el estallido social, con condiciones además que en lo sanitario pueden ser tanto más terribles que el coronavirus. No solo por la descripción más extrema que se hace, que es el hambre, porque no sé si llegaremos al punto en que haya hambre, pero es posible que sí haya algo muy cercano al hambre en Chile, en sectores más pobres. Hay sectores muy vulnerables en Chile. Pero si no llegamos a ese extremo, sí va a haber un montón de otras consecuencias sanitarias, como es siempre cuando se asocia esto a la pobreza extrema, al crecimiento de la miseria.
De partida el acceso, de partida incluso la capacidad del Estado de suministrar servicios si el mismo Estado está debilitado por la cantidad de gastos que está haciendo. ¿Cómo un Estado debilitado provee buena salud a sus habitantes más vulnerables? ¿Cómo ellos acceden entonces a su vez a esas atenciones? Cuando hay una economía que está destruida a nivel familiar, a nivel de hogares más vulnerables. En fin, uno puede empezar a escalar esto y a medirlo en todas sus variables y en todos los eslabones de una cadena de consecuencias. Así que es re duro lo que se puede venir para adelante y por eso también ciertas ansiedades. Sobre el tema de los niños, además hay un dilema. Justo los niños más vulnerables son los más perjudicados por las no clases. No solo por el tema de los alimentos, de las vacunas, que es una condición que está asociada ya a los niños más chicos de 10 años, en el caso de las vacunas. Está el tema de la alimentación escolar, pero está el tema del aprendizaje escolar. Son ellos los que más están sufriendo las consecuencias de no tener clases, porque no tienen sus familias el capital cultural para transmitirle otro tipo de enseñanza. Hay gente que dice, no, pero es que la mejor experiencia también es vivir en familia, y así como la mejor experiencia durante el estallido social era no ir a clases porque están viviendo una cosa histórica en el país. Claro, pero están perdiendo la sociabilidad normal que todo niño preescolar, sobre todo, y en los primeros años de la enseñanza escolar, tiene que tener. Claro, lo decíamos hace... ¿Cómo postergas? Exactamente, ya nuestro modelo educativo es altamente desigual, desequilibrado, inequitativo. Y en estas circunstancias eso se hace de manera exponencial, igual que el virus. O sea, se hacen más profundas esas diferencias. Ayer el ministro de Educación fijó los 3 criterios con los que se pretende iniciar el retorno a clase sin casarse con una fecha ahora. Y fijó la fase, uno que tiene que ver con la seguridad en primer lugar, por lo tanto, ahí hay una directriz que tiene que fijar el Ministerio de Salud. Lo otro es la flexibilidad, o sea, cada comunidad escolar prácticamente inventando fórmulas para ver cómo avanzamos, y lo otro es la equidad, que se supone que ahí es prácticamente una definición de principio, pero... Se está trabajando un protocolo, Gerson, perdón, ayer la ministra Urrea nos explicaba, se está trabajando un protocolo que cada comunidad escolar después tiene que aterrizar, y este protocolo tiene que ver con, primero que nada, el regreso a clase no va a ser así un Big Bang, no va a ser de la noche a la mañana en todo el país. O sea, eso va a partir en algunas comunas de algunas regiones, y se está mirando mucho a Aysén, porque es una región que no tiene casos activos. Se está mirando mucho a Aysén. Va a ser en ciertas comunas de ciertas regiones y no van a ser todos los cursos ni todos los grados a la vez. Primera cosa, y va a haber implementos y se va a requerir dentro de este protocolo ciertos implementos que cada comunidad después tiene que aterrizar, como por ejemplo, distintos cursos en distintos horarios, espaciar a no más de 20 niños por sala de clase, detección de temperatura a la entrada del colegio. Entras a una majamama de duda. Por eso te digo, tú vas a tener un protocolo y después cada comunidad escolar va a tener que decir, mire, dentro de todas estas condiciones que ustedes ponen como protocolo, yo puedo cumplir con estas y con estas otras no puedo, porque va a haber colegios donde tú no puedes tener 20 niños por clase, por sala, porque no tienes los profesores. No tienes los profesores, no tienes la infraestructura. Pero este protocolo sería eventualmente sin recreos, para evitar la mascarilla arriba, la mascarilla abajo, la manipulación, eventualmente sin recreos, en horarios diferenciados, con entradas y salidas diferenciadas, para también evitar el atochamiento de apoderados a la salida y entrada de los colegios. Alcohol gel, distanciamiento, mascarillas y temperatura a la entrada de la clase. Y lo mismo para si nos cambiamos un poquito de rubro para el comercio. Ya se está hablando, por ejemplo, en la comuna de Las Condes, que la próxima semana se podría abrir, por ejemplo, el Apumán. Que esto no, por ejemplo, es el Apumán. Sí, pero digo, no es coincidencia porque se viene el Día de la Madre. Y ya están los grandes... O sea, es el segundo día que más se vende en el año para el comercio después de Navidad. O sea, no es una coincidencia que estén apretando las tuercas porque tenemos que abrir ahora. Y ya se está hablando que se va a abrir en 3 fases. Primero, una inducción al comercio. La segunda, la apertura a tienda. Y la tercera, una evaluación. Pero va a suceder lo mismo que en Quilpué, que al final vamos a ver las colas y vamos a tener que cerrar al tiro, más allá de la medida. Yo creo que es para que no pase lo de Quilpué. Exactamente, para que no pase lo de Quilpué. Sí, porque tú puedes tener, tú puedes tener el control adentro de las tiendas, pero ¿qué pasa en los pasillos? ¿Qué pasa en esos lugares que son lugares comunes dentro de los malls? Es que yo creo que Apumán, ya que entraste en el tema, dentro de los malls que hay en Las Condes, es el que hay que abrir. ¿Por qué? Porque no tiene las grandes tiendas de departamentos que están en los otros malls donde sí se te producen grandes aglutinamientos de personas. Tiene mucha tienda pequeña, mucho local que es pequeño y mediano empresario. Ojo, hay harto pyme allí. Pyme, sí. Entonces, y además tiene mucho comercio en el exterior de la Pumanque. Entonces tú puedes controlar que no haya tanta gente en los pasillos. Porque a diferencia de los grandes malls, Alto Las Condes, Parque Arauco, los que están en Maipú o en la Florida, etcétera, acá tienes mucho local afuera y mucho local que no es de cadena necesariamente.
Entonces allí se va a producir un comercio más regulado. Yo creo por eso, si había que partir por algún centro comercial en Las Condes, yo creo que ese es el donde tú puedes ver las condiciones, y es para que no pase lo que pasó en la quinta región. Pero incluso tú lo puedes ver del lado de la infraestructura. Es un mall que es bastante más bajito, Es bajo, bastante no tiene más cerrado. piso, no tiene un tremendo patio de comida. Pero es mucho tiene más uno, cerrado, pero es más confinado que otros malls, no tiene la altura, por ejemplo, estoy hablando en términos de espacio. Yo creo que cada mall tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que al final siempre va a terminar con que esta discusión vamos a ver una tracalada de gente llegando, entrando y cerrando el local a los 2 días como sucedió en Quilpué. Te aseguro que va a pasar eso. Bueno. Oye, está muy difícil, y en ese clima también ustedes conversaron ustedes dos en distintos programas, Iván y Andrés, con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que se mandó ahí unas declaraciones bien fuertes ahí contra toda la información que está dando el gobierno. A ver, yo lo entrevisté, no sé si antes de Andrés, pero a mí me llamó la atención el tono del alcalde Jadue. Era muy confrontacional respecto a lo que está haciendo el gobierno en cuanto a dudar de las cifras, decir derechamente que está mintiendo el ministro, y que incluso la política que está adoptando el gobierno es alargar esto, pero con fines políticos, no fines sanitarios. Yo le tomé textual dos declaraciones. Dale. Porque me parece que aquí hay que ser bien responsable. Yo le pedí antecedentes sobre lo que él estaba diciendo. Le imputa al gobierno el intentar extender la pandemia porque le está dando rédito político. Intentar extender la pandemia, o sea, decir que esto se prolongue en el tiempo porque al gobierno le convendría desde el punto de vista político. ¿Y sobre la base de qué dijo? Porque efectivamente las manifestaciones en las calles, el estallido social y digamos todo lo que ha pasado con los confinamientos ha mantenido a la gente. Mira, escuchemos parte de la declaración porque esa es una solamente de la gente. En la entrevista en Imagina. Imagina. No hay que relajar las medidas antes de que pase el pic y que efectivamente tengamos certeza de que no van a colapsar los sistemas de salud primaria. El problema en nuestro gobierno, que está muy preocupado de mantener la riqueza y de mantener la economía, que es su principal foco, además de extender la pandemia, porque esto le ha dado un segundo respiro después de que estaban en el suelo, yo creo que está errado. ¿Interés del gobierno en extender la pandemia? O sea, yo creo que sí, o sea, de hecho lo están administrando y no le interesa pararla. Imagínate si los chinos y los indios hubieran salido a decir que todos los chinos y los indios se tenían que contagiar. 2.800 millones de personas. No, todos salieron a tratar de contener. Aquí no. Hay una intención de ir detrás de la pandemia, aumentando las restricciones de movimiento cuando aumentan los casos. A ver, espérate, es intentar extender la pandemia, es que o sea, el interés, de acuerdo a lo que yo creo que ese Es muy curioso porque de hecho... o sea, es que le atribuye, Mauricio, perdón, no le atribuye al gobierno el interés de tratar de controlar, sino que le atribuye el interés, lo que uno pensaría exactamente lo contrario. Al gobierno le interesaría, de acuerdo a lo que dice el alcalde Jadue, extender la duración de la pandemia. Pero si no es eso lo Porque que le da todos un los países respiro están político. tratando de hacer. Es que esos son los puntos que uno le pone justamente uno le preguntaba, porque también estuvo en concierto con el alcalde, estuvo también en la radio Imagina, y me decía, pero alcalde, esto es lo que está haciendo en todo el mundo, en muchas partes del mundo, de extender, de que al final una cuarentena total te lleva a extender ad eternum esto. Espérate, que y aquí esto- dice que hay un interés económico. No, Pues, pero claro, se entiende que él lo atribuye al interés de mantener el clima de pandemia, que No hay un todos fondo estemos sanitario. pandemizados Sí. durante más tiempo para que no haya estallido social. Eso sería, como dicho, muy crudo. Eso es como lo que está diciendo. O sea, no, Claro, no, pero es lo que está diciendo. es curioso porque es declarada la intención del gobierno de extender la pandemia en el sentido de aplanar la curva. Aplanar la curva no es otra cosa que él no extender apunta a la eso. pandemia en el Es que tiempo. Yo creo que Jadwe no está apuntando a No, eso. claro que no. porque Claro, en el fondo él obviamente siempre que no, por eso tiene digo. Tiene Jadwe lo que está una apuntando visión hay- maquiavélica. Claramente. Lo que está diciendo es que el gobierno Claro, eso es lo que acabo de decir. va a intentar que se prolongue en el tiempo. Exacto, es lo que acabo de decir porque político. le genera un clima político que deja postergado el estallido social. Pero lo curioso es que esto coincide con el análisis y la visión que tiene media comunidad epidemiológica mundial, que consiste justamente en aplanar la curva, y aplanar la curva es sinónimo de extender la pandemia, pero por una buena razón, que es justamente mantener controlados los casos, no saturar los no sistemas de salud. colapsar, sí. Pero colapso del sistema Y de salud sí pública. permitir que se contagie mucha gente para que se inmunice mucha gente. En todos los países se está haciendo la cuenta de cuán buena noticia es cuando va subiendo el número de recuperados. Hoy en España, título principal, el informe del día, por primera vez desde lo peor, hay menos nuevos contagiados hay menos nuevos contagiados que víctimas fatales. Y, a ver, me enredé ahí con el paralelo. Hay más Hay recuperados. más recuperados
que nuevos contagiados, eso es. Exactamente, claro. hay más recuperados que nuevos contagiados. que Hay, ese número que claro, le o acompaña- dicho al revés, como lo estaba diciendo, hay menos nuevos contagiados que recuperados. Y eso es una buena noticia, así como por primera vez hay tan pocos muertos como 300 y tantos, Ahora, después que estuvieron cerca del millar. Mauricio, lo que pasa es que en la crítica del alcalde, porque uno puede evidentemente tener un matiz en relación a si se ha manejado bien, regular o mal esta pandemia, pero lo que el alcalde ve aquí es una intención maquiavélica, exprofeso, Claro. de decir, mira, esto que dure lo que tenga que durar, y si dura más, mejor todavía, porque así no hay estallido social y mantengo la gente confinada. Porque uno puede tener una visión crítica sobre, por ejemplo, el manejo comunicacional del ministro Mañalich, ¿no? Y esto de dispararse a los pies cuando podría exhibir logros bastante importantes, me parece a mí Él le que- pone nubarrones a las cifras. Claro, pero el alcalde Jadwe dice que el ministro Mañalich miente sistemáticamente, Manipula. oculta y manipula las cifras. O sea, el gobierno tiene cifras, de acuerdo a lo que dice Jadwe, que el ministro de Salud esconde y está manipulando. O sea, de una intencionalidad política en la manera que se está manejando esta crisis. No sé si tenemos ese audio para compartirlo, de la entrevista del alcalde Jadwe en Imagina. Aquí ha habido no solo un hermetismo, no solo un secretismo, sino que además un desprecio absoluto por la opinión de quienes están en el territorio y se nos oculta la información, nos mienten sistemáticamente. Sí, mienten, o sea, mienten. El ministro de Salud ha mentido no una, sino que varias veces para tratar de justificar sus vueltas de carnero, diciendo y echándole la culpa, por ejemplo, a los alcaldes del tema de las vacunas, cuando todavía no las compran, todavía no las tienen. En ese punto no solamente ha sido hay que ser justo, no solamente ha sido el alcalde Jadwe el que Sí. le ha pegado, sino también fue Germán Codina, si vemos el abanico político, en cuanto Claro, al término puntual de aquí las mismo, vacunas. que es el otro otro día tema. nos preguntábamos, a ver, toda esta historia de los ventiladores mecánicos donados por China a esta altura ya parece una mentira, porque el mismo ministro Mañalich habló en marzo de 1.000, después de 500, después como de 90, al final ya no se habla de números. Y llegaron Gracias por la mascarilla. No están en ninguna parte, Gracias ningún por la embajador, ni el chino en Santiago, ni el chileno en Beijing saben de la donación, entonces pareciera ser que ahí hay una cuestión que no está, a ver, al menos es dudosa y sospechosa. Pero en el caso de la cifra, contagiados, muertos, enfermos, recuperados, yo no sé si a eso también está apuntando Jadwe, porque ahí yo simplemente planteo, cada día cuando escucho la cifra y uno encuentra que no son tan malas como pudieron haber sido, menos mal, con todo lo desgraciadas que puedan ser, no son tan terribles como pudieron ser, como estarían siendo en estas mismas fechas, y cada día me hago la siguiente reflexión, a ver, si aquí hubiera un error, ¿no estaría saltando el colegio médico con otra información? ¿Cree alguien que el colegio médico no está viendo, pero con lupa cada número que entrega el gobierno? Están también en la mesa social. ¿No estaría la FENATS, el gremio movilizado por definición contra un gobierno como este, liderado por dirigentes del Partido Comunista, ¿no es cierto?, poniendo el grito en el cielo por una falsedad de cifra? Hasta aquí no han salido con una denuncia de esa naturaleza. Creo que las cifras oficiales del gobierno tienen en todos los frentes gremiales de la salud están en manos de la más dura oposición política, en sus dirigencias. Al menos ahí habría una razón para pensar que tendría que haber un escrutinio y un cuestionamiento que estaría así, pero listo al minuto, apenas se descubriera alguna cifra irregular. Mira, y la discusión, Mauricio, en torno a la veracidad de las cifras, cuánto es la realidad, no solamente está en Chile, o sea, está en todas partes. Si uno ve, ayer salía el Financial Times, decía, por ejemplo, que las muertes en Inglaterra, que sumaban alrededor de 20.000, ellos tenían calculados que eran 41.000. El Financial Times, no estamos hablando de un pasquín, estamos hablando del diario en materia económica, quizás de los más importantes del mundo, hablando puntualmente de lo que tiene que ver con Inglaterra. En la discusión está instalada, por ejemplo, también en Francia, en España, que no, por ejemplo, son países que no contabilizan los muertos en hospitales, en residencias y en hogares y en las casas. Ese es un tremendo tema. Ese es otro tema. Hablemoslo a la vuelta comerciales. Ya. Porque es un tremendo tema, el de las cifras de muertos desconocidos, por otras razones. Ya volvemos con eso porque hay información también aquí que empieza a